Buenos días, jóvenes. Hoy es su último día de propedéutico. Ok, mañana ya tienen su examen. Vamos a ver el último tema referente a fundamentos de la geometría analítica. Este tema se llama parábola. Ok, vamos a comenzar explicando qué es una parábola. Una parábola va a ser un lugar geométrico de un punto que se mueve de cierta manera, ¿no? De esa manera, ¿cuál va a ser? Que su distancia a una línea recta, y a un punto fijo va a ser constante. Ok, esa sería una parábola. Esta línea recta se llama directriz y ese punto fijo se llama foco. Ok, el punto medio entre la directriz y el foco, bueno, para esto vamos a dar otra definición. Una línea recta perpendicular a L y que pase por el foco se llama eje. Esto se llama directriz. ¿Ok? Y el punto medio, que por definición está sobre la parábola, el punto medio entre la directriz y el foco, se va a llamar vértice. Vértice. ¿Ok? Ahora, si tú tomas una línea recta y dos puntos de la parábola, por ejemplo B y B', esa recta, ese segmento, pues se llama cuerda de la parábola. Cuerda de la parábola. Ahora, la cuerda que pasa por el foco se va a llamar cuerda focal. ¿Ok? Esta cuerda se va a llamar cuerda focal. Y la cuerda focal perpendicular al eje, tiene que ser vertical esto, ¿no? Perpendicular al eje, se va a llamar lado recto. Ahí está, no echen la imaginación. Se va a llamar lado recto, L'. Ok, entonces los elementos característicos de esta parábola va a ser la ecuación de la parábola, la ecuación de la directriz, el foco, el vértice y la longitud del lado recto. También puede ser el eje. Ok, bueno, vamos a comenzar a encontrar la ecuación de esta parábola. Ok, esta es una parábola que su eje coincide con no coincide, es paralelo pues al eje X. Vamos a llevarlo esto a un plano cartesiano. Supongamos que el vértice está en el origen. Ok, aquí está el foco y aquí está la directriz. Vamos nosotros a tomar un punto P, que esté sobre la parábola. Esto lo vamos a llamar al foco que tiene coordenada P, 0. Ok. Por definición, como esta distancia es P, esta distancia también tiene que ser P. Entonces la ecuación de la directriz sería X igual a menos P. Ahí está. Y continuamos. Vamos a calcular la distancia de P a F y la distancia de P a un punto A.
Ahora, ese punto A va a ser perpendicular a la directriz. ¿Y qué coordenadas va a tener? Va a ser como la directriz. Es horizontal, la perpendicular tiene que ser horizontal completamente. Como segunda coordenada va a ser Y. Y como primera coordenada sería P, P negativa, menos P. Esas son las coordenadas. Y por definición, la distancia de P a A tiene que ser igual a la distancia de P a F. Vamos a calcular esas distancias. Decíamos, vamos a calcular estas distancias. La distancia de P a A es la raíz de X menos P al cuadrado, o sea, X más P al cuadrado, más Y menos Y al cuadrado. Y menos Y es 0. 0 al cuadrado es 0. Vamos a ponerlo aquí, más 0. Entonces, sería únicamente la raíz de X más P al cuadrado, que es X más P. Ahora vamos a calcular la distancia de P a F. Y va a ser igual a la raíz de X menos P al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Esas distancias deben de ser iguales. Voy a escribirlo acá. Tenemos que eso debe de ser igual. Generalmente no se representa así la ecuación de la parábola. Ok, vamos a comenzar elevando ambos términos al cuadrado. Ambos lados de la igualdad al cuadrado. Quedaría x cuadrada más 2px más p cuadrada igual a... Si elevas al cuadrado se va a la raíz, ok. Nos quedaría únicamente el radicando, lo que está dentro de nuestra raíz, y vamos a elevar al cuadrado este binomio. X cuadrada menos 2px más p cuadrada más y cuadrada. Si restamos x cuadrada a ambos lados de la igualdad, al lado izquierdo y al lado derecho, se van las x cuadrada, se van las p cuadrada, y te queda ok. Vamos a sumar 2px a ambos lados de la igualdad. Y cuadrada es igual a 4px. Y esta es la ecuación de una parábola cuyo eje coincide con el eje x. Todavía no sabemos si abre hacia la derecha, si abre hacia la izquierda. Todavía no sabemos, ¿ok? Eso va a depender del valor de p. Si nosotros despejamos y de ahí, sería más menos 2 raíz de px. Nosotros nos damos cuenta que para que esto sea positivo, porque únicamente existen raíces cuadradas de números positivos, p y x deben de tener el mismo signo. Los dos positivos o los dos negativos. ¿Qué significa esto? Si x es positivo, para acá, para la derecha, p va a ser positivo. Si x abre hacia la izquierda, p tiene que ser positivo. Tiene que ser negativo, pero entonces vamos a escribir eso. Si p es positivo, vamos a tener una parábola que abre hacia la derecha. Si p es negativo, vamos a tener una parábola que abra hacia la izquierda.
Ok. Eso sería la ecuación esta de una parábola cuyo eje coincide con el eje X. Ahora, si nosotros hacemos ese mismo análisis, pero ahora para cuando el eje coincida con el eje Y, vamos a llegar a que, ahorrándonos toda el álgebra, x cuadrada es igual a 4py. Y hacemos lo mismo, despejamos x. Entonces, si p es positivo, y tiene que ser positivo. Si p es negativo, y tiene que ser negativo. En resumen, si nosotros tenemos una ecuación de este estilo, con p negativo, abre hacia la izquierda. Con p positivo, abre hacia la derecha. Siempre con vértice en el origen, ¿ok? Vértice en el origen. Ahora, si tenemos esto, x cuadrada igual a 4py, si p es positivo, va a abrir hacia arriba. Si p es negativo, la parábola abre hacia abajo, ¿ok? Eso es muy importante. Y fíjate una cosa, el eje va a coincidir en términos de la variable lineal, va a coincidir con la variable lineal, no con la cuadrática. Entonces, si tu x es la lineal, el eje va a coincidir, va a ser el eje x. Si tu variable y es la lineal, tu eje va a coincidir con el eje y, ¿ok? Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos que encontrar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y graficar. En el análisis anterior se me pasó el lado recto. ¿Qué es el lado recto? Bueno, la definición sí la vimos, ¿no? Vamos a tener esto. El lado recto decíamos que era la cuerda focal perpendicular al eje. O sea, una cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje X en este caso. El lado recto, ¿cómo lo vamos a calcular? Esta parábola tiene esa ecuación, ¿ok? Entonces, las coordenadas del foco veíamos que eran P, 0. Entonces, estos puntos van a tener como primera componente P. ¿Ok? P. Hay que encontrar sus segundas componentes. Lo sustituimos como X es igual a P. Aquí vamos a tener Y cuadrada igual a 4 P por P. O sea, P cuadrada. Y Y es más menos 2P. Positivo y negativo. Hay que calcular esa distancia. Sería lado recto igual a raíz de P menos P al cuadrado es 0. Más 2P menos 2P sería 4P al cuadrado, ¿no? Esa raíz. La raíz se va con el cuadrado y queda 4P. Eso mide el lado recto. Hacía falta esto en el análisis. El lado recto mide 4P. Bueno, pues vamos entonces por nuestro problema anterior. Ok. Y graficar Y cuadrada igual a 12x. Aquí nos damos cuenta
que la variable lineal es x. Entonces va a abrir sobre el eje x. Y no sabemos si va a abrir sobre el eje x positivo o negativo. ¿Cómo lo vamos a saber? Con ese coeficiente. Si es positivo, abre a la derecha. Si es negativo, abre hacia la izquierda. Tendría una gráfica más o menos así. ¿Ok? Nosotros sabemos que 4p, como esta ecuación tiene la forma que ya habíamos visto, 4p en este caso es igual a 12. Por lo tanto, p es igual a 3. ¿Eso para qué nos va a servir? Porque acuérdate que las coordenadas del foco, aquí, del foco, eran p, 0. Por lo tanto, las coordenadas de nuestro foco van a ser 3,0. Y encontramos las coordenadas del foco. Seguimos con la ecuación de la directriz. Nosotros sabemos que en este caso la ecuación de la directriz va a ser igual x igual a menos p. Para nuestro problema particular, la directriz va a ser x igual a menos 3. Que en los libros, te digo, no lo sueles encontrar así. Sería x más 3 igual a 0. Ok, sumándole 3 a ambos lados de la igualdad. Esa es la ecuación de la directriz. El lado recto. El lado recto decíamos que mide 4p. Y aquí está 4p, es 12. Por lo tanto, lado recto mide 12. Y graficar. Pues sustituimos estos valores aquí. Esto es 3 menos 3. Y el lado recto mide 12. Y ahí está. Es todo lo que hay que hacer. Que son muchos términos que hay que encontrar, sí. Pero no tiene mayor ciencia, ¿ok? Vamos por el siguiente ejemplo. Bueno, las instrucciones eran las mismas, ¿no? Encontrar foco, directriz, lado recto y graficar de esa ecuación. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Primero que nada, despejando el término cuadrático. Aquí nos damos cuenta que es una parábola que su eje va a coincidir con el eje X, ¿ok? El término que no está al cuadrado, el término lineal, en este caso X, nuestra variable lineal, nuestro eje va a coincidir con esa variable, con el eje X. Bueno, nuestro coeficiente de la X es negativo, quiere decir que va a abrir hacia la izquierda. Vamos a hacer un bosquejo. Acuérdate, todo esto es de parábolas con vértice en el origen. Ahí está. ¿Ok? Tenemos que encontrar el foco. 4p es igual a menos 8. Por lo tanto, p dividiendo entre 4 es menos 2. Aquí está el foco. Y va a tener coordenadas menos 2,0. ¿Ok? Seguimos con la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz ahora es x positiva, está de este lado.
Y acuérdate que tiene esta misma distancia del vértice al foco que el vértice a la directriz, que es 2. Por lo tanto, vamos a tener x igual a 2. Te digo, no se suele representar así, se suele representar igualada a 0. Ahí está. ¿Qué más nos hace falta? La longitud del lado recto, que es 4p. Como son distancias, recuerda que vas a tomar el valor absoluto, el positivo, ¿no? En este caso, 4p sería menos 8. No hay distancias negativas, decimos. Entonces, el lado recto va a ser 8. ¿Okay? Y aquí está un bosquejo de la gráfica. Vamos por otro ejemplo. Si te das cuenta, en este ejemplo, nuestro eje ya no coincide con el eje X. Va a coincidir con el eje Y. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la variable Y es la variable que es lineal. ¿Y hacia dónde va a abrir? Como el coeficiente es positivo, va a abrir hacia arriba. Ahí va, ¿no? Ahí va, poco a poquito. Tenemos que encontrar las coordenadas del foco. Tenemos que 4p es igual a 12. Dividimos entre 4 y llegamos a que p es igual a 3. Recuerda, p es la distancia del vértice al foco. Entonces sus coordenadas van a ser 0,3. Y la ecuación de la directriz, bueno, si el foco está hacia arriba del vértice, la directriz tiene que ir hacia abajo. Y sería y igual a menos 3. Entonces la directriz tiene por ecuación y más 3 igual a 0. Ahí está. Nos falta el lado recto. Pero el lado recto es sencillo de calcular. ¿Por qué? Porque es el coeficiente de tu término lineal. 12. Y está. Con eso. Vamos por un último ejemplo antes de sacar el vértice del origen. Tenemos eso, x cuadrado más 2y igual a 0. Recuerda, para poder visualizar de la ecuación los elementos característicos, tienes que despejar el término cuadrático. Y aquí nos damos cuenta que es una parábola que su eje coincide con el eje Y. ¿Y hacia dónde va a abrir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Como el coeficiente es negativo, va a abrir hacia abajo. Ahí está, ¿no? Tenemos que encontrar el foco. Recuerda que 4p es menos 2, por lo tanto p es menos 1/2. Las coordenadas del foco van a estar en 0, menos 1/2. Y la directriz
va a estar a la misma distancia pero en sentido contrario. Y igual a 1/2. Recuerda, se iguala a 0. Se iguala a 0 y se suelen quitar denominadores, pero si no lo quieres hacer, no lo hagas. Directriz sería y menos 1/2 igual a 0. Te digo, se suelen quitar denominadores multiplicando todo por 2. Así lo pudieras encontrar en el libro, ¿no? Así es difícil. Bueno. ¿Qué hace falta? El lado recto. El lado recto, que es 4p, sería, no sería menos 2, sería 2. Sería la longitud, la distancia, 2. Ahí está. Ok. Vamos ahora a ver la ecuación de una parábola que su eje coincide con uno de los ejes coordenados y su vértice no está en el origen. Bueno, aquí nuestro vértice ya no está en el origen. Decíamos que vamos a agarrar un punto sobre la parábola. ¿Y cuáles serían las coordenadas del foco? Supongamos que el vértice tiene coordenadas HK. Quiere decir que desde aquí, desde el origen, vamos a llevar una distancia H y le vamos a sumar P, que es la distancia al foco. Esto es H y esto es P. Y en Y va a tener la misma coordenada que el vértice, o sea, K. Ahora, al vértice la coordenada en X, H, tenemos que quitarle la magnitud de la distancia P para llegar a la directriz. Sería X igual a H menos P. Y tenemos que hacer nuestro análisis para encontrar su ecuación. Tenemos que encontrar la distancia de P a la recta. En Y es la misma, únicamente vamos a tener una distancia en X, que va a ser X menos H menos P al cuadrado. Y la distancia de P a F va a ser X menos H más P más Y menos K. Del lado izquierdo te das cuenta que el cuadrado se elimina con la raíz, quedándote únicamente X menos H más P, desarrollando el paréntesis, ¿no? Igual a esto. Ok, ya que tienes esto, elevas al cuadrado ambos términos. Aquí vas a manejar este paréntesis como un solo término, ¿ok? Sería X al cuadrado menos 2H menos PX más H menos P al cuadrado. Del lado derecho se van a cancelar el cuadrado con esta raíz. Con esa raíz. Vamos a quedarnos únicamente con el radicando. Este binomio lo elevamos al cuadrado. Ahí está. Tenemos x cuadrada en ambos términos de la ecuación. Y no más. Vamos a desarrollar los paréntesis que contengan h y p. Aquí vamos a tener menos 2hx
más 2px más h cuadrada menos 2ph más p cuadrada. Esto es igual a menos 2hx menos 2px más h cuadrada más 2ph más p cuadrada. Si tenemos el mismo término a ambos lados del igual, se van a cancelar. Menos 2hx h cuadrada y p cuadrada. Nos faltó el término y menos k al cuadrado, ¿no? Del lado derecho. Ahí está. Bueno, ahora estos términos vamos a escribirlos, ¿no? Cómo va quedando. Estos dos términos los vamos a mandar, o más bien los vamos a restar. Restar un negativo es sumarlo. Sumamos 2px, del lado izquierdo queda 4px. Y después restamos 2ph. Por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizarle un 4p del lado izquierdo. Ahí está. Y esta sería la ecuación de una parábola cuyo eje coincide con el eje X y su vértice está fuera del origen. Si hacemos un análisis parecido, pero ahora que el eje coincida con el eje Y, llegaríamos a 4p, a eso, ¿no? Y hacemos el mismo análisis para P. Si P es positivo aquí, abre hacia la derecha, si es negativo hacia la izquierda. Aquí, si P es positivo, abre hacia arriba, y si es negativo, hacia abajo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver unos ejercicios. Dice, hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es el punto 3, 4. El vértice es el punto 3, 4 y el foco es el punto 3, 2. Hallar la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto. Ok. Ecuación de la parábola, ecuación de la directriz y longitud del lado recto. Únicamente con el vértice y el foco. Bueno, primero que nada, para irnos dando una idea, vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. Vamos a tener nosotros el vértice en 3,4. Por aquí está el vértice. Y el foco en 3,2. ¿Ok? Por lo tanto, va a tener esta forma. Es un bosquejo, ¿no? Ahí está. Vemos aquí que su eje coincide con el eje Y. Tendría la forma ¿por qué negativo? Porque nos damos cuenta que abre hacia abajo, ¿ok? El vértice tiene las coordenadas 3, 4 y esta distancia 3, 4 y el foco 3, 2, nos damos cuenta que es 2, por lo tanto P es 2 y 4P tendría que ser 8.
Entonces la ecuación de nuestra parábola sería x menos h, o sea, x menos 3 al cuadrado igual a menos 4p y menos k, 4. Ahí está, esa es la ecuación de la parábola. ¿Qué más nos piden? La ecuación de la directriz y longitud del lado recto. La ecuación de la directriz sería y igual a qué, porque es horizontal. Y igual a cuánto. Si esta distancia es 2, la distancia del vértice al foco es 2, la distancia del vértice a la directriz también tiene que ser 2, entonces sería y igual a 6. La directriz es y menos 6 igual a 0. Ahí está. Por último, la longitud del lado recto. Que la longitud del lado recto es 4p y ya lo tenemos aquí. Es 8. De este lado recto. Ok. Bueno, vamos por otro ejercicio. Y dice así. Dice demostrar que la ecuación representa una parábola. Hallar las coordenadas del vértice, foco y la ecuación de la directriz. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que habíamos visto con las circunferencias, de completar nuestro trinomio. Fíjate una cosa, en las parábolas únicamente un término va a ser el cuadrático, el otro no. Es la diferencia que tienen con las circunferencias. Las circunferencias, los dos, las dos variables, x y y, tenían término cuadrático, ¿no? En la parábola no, únicamente una sola variable. Quédate con eso. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a tener nuestra ecuación. Vamos a comenzar dejando la variable cuadrática de un lado de la ecuación y la variable lineal del otro lado. Sería menos más 24y menos 97. De aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar completar el trinomio cuadrado perfecto para poder reducirlo a un binomio al cuadrado. Recuerda que para poder hacerlo el coeficiente tiene que ser 1. Vamos a dividir entre 4. Vamos a tener x cuadrado tenemos eso. Para completar el trinomio cuadrado perfecto aquí, hacemos lo mismo. Tomamos el término lineal de la variable cuadrática, menos 5, lo dividimos entre 2 y elevamos al cuadrado. Sería 25 cuartos y se lo sumamos. Ok. Aquí va a quedar x menos 5 medios al cuadrado igual a 6y. Sumamos esto, ¿cuánto da? Da menos 18. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitarle ese coeficiente, dejar únicamente y menos algo. Para eso se lo vamos a factorizar
al lado derecho sería y menos 3. Por lo tanto, las coordenadas del vértice sería 5 medios 3. Vamos a escribirlo acá. 5 medios, 3. Las coordenadas del foco. Para las coordenadas del foco necesitamos calcular P, ¿ok? 4P es 6, por lo tanto P es 3 medios. Vamos a ir bosquejándola. El vértice está en 5 medios, 3. Aquí. Es una parábola que abre hacia arriba, ¿ok? El vértice decíamos 5 medios, 3. Le tenemos que subir para encontrar el foco en Y. ¿Cuántas unidades? 3 medios. Entonces vamos a llegar al foco 5 medios, 3 más 3 medios. Este 3 más 3 medios serían 9 medios. Vamos a escribirlo en negro. Ahí está. Y la ecuación de la directriz. Si el foco está hacia arriba, la directriz está hacia abajo. Por lo tanto, su ecuación va a ser y igual a ¿cuánto? A partir del vértice 3 menos P, 3 medios. ¿Esto cuánto da? 3 medios. Por lo tanto, la ecuación de la directriz es Y igual a 3 medios. O Y menos 3 medios igual a 0. Ok, y ahí está. Vamos por otro ejercicio. Vamos ahora por otro problema que dice: hallar la ecuación de la parábola cuyos vértices y foco van a ser los puntos cuatro y 3 y 1 y menos 3 respectivamente. Hallar la ecuación de la parábola y la ecuación de su directriz. Bueno, vamos a comenzar bosquejándolo. El vértice está en menos 4, 3. Menos 4, 3. Aquí está el vértice. Y el foco en menos 1, 3. Ahí está el foco. Por lo tanto, va a abrir hacia la derecha. Va a tener la ecuación esa ecuación, ¿ok? Y H y K, que son las coordenadas del vértice, van a ser menos 4 y 3. Por lo tanto, va a ser Y menos K y X menos 4, o sea, más 4. Únicamente hace falta encontrar P para llegar a la ecuación de la parábola. Esta distancia tú la puedes calcular y es 3, ¿ok? Entonces 4P, más bien P es 3. Entonces 4P tiene que ser 12. Y la ecuación de nuestra parábola es esa, ¿ok? Y la ecuación de nuestra directriz tiene que estar para este lado. X igual a ¿cuánto? Estamos en menos 4 y ocupamos quitarle P, 3. Hacia la izquierda sería
x igual a menos 7. Entonces la ecuación de la directriz va a ser x más 7 igual a 0. Ok, y ahí está. Vamos por otro ejercicio. Dice, hallar la ecuación de la parábola cuyos vértices y foco son respectivamente esos puntos. Bueno, comenzamos bosquejando. Empezamos en 3, 3 con el vértice y 3, 1 el foco. Y sería de esta forma la parábola, teniendo como ecuación eso, ¿no? Bueno, es negativo, 4p menos 4p y menos k. Las coordenadas HK sabemos que son las del vértice 3 y 3. Y nosotros calculamos esta distancia del vértice al foco y es 2. Eso es P. Por lo tanto, 4P tiene que ser 8. Sustituimos aquí y llegamos a que X menos 3 al cuadrado es igual a menos 8 y menos 3. Y ahí está, esa es la ecuación. Vamos por otro ejercicio. Dice, la directriz de una parábola es la recta y-1, la directriz y-1 igual a 0. Y su foco es el punto 4, menos 3. Hallar la ecuación de la parábola. Vamos bosquejando. Si la directriz es y-1 igual a 0, de aquí nosotros sabemos que y tiene que ser igual a 1. Esta sería la directriz. Y el foco va a estar en 4, menos 3. Aquí está el foco. Bueno, vamos a encontrar el vértice, que va a ser el punto medio entre la directriz y el foco. La X se tiene que conservar, ¿no? Se tiene que conservar sobre esa recta. La recta perpendicular a la directriz. Bueno, va a ser el punto medio, menos 3 más 1, menos 2. Entre 2, menos 1. Aquí está. En Y. ¿Por qué? Porque la X decíamos que se conserva. ¿Ok? Y abre entonces hacia abajo. Y esta distancia, ¿cuánto decíamos que era? 2. Eso va a ser P. 2, por lo tanto, 4P es 8. Y tiene más o menos, o más bien tiene esta misma ecuación. Lo único que va a cambiar es el vértice, que va a ser X menos 4 al cuadrado igual a menos 4P por Y menos 1. Ok, y ahí está la ecuación de tu parábola. El siguiente. La directriz de una parábola es la recta X más 5 igual a 0. La directriz X más 5 igual a 0.
Su vértice es el punto 0,3. Hallar la ecuación de la parábola. Bueno. De aquí nosotros sabemos que x tiene que ser igual a menos 5. Esa es la directriz. X igual a menos 5. El vértice está en 0,3. El punto, bueno, vamos a ponerlo 0,3. Como el foco está a esta misma altura, la componente en Y del foco se tiene que conservar y va a ser el punto medio, el foco. La componente en Y decíamos que se conserva. La componente en X es el punto medio. Menos 5 más 0 es menos 5. Y entre 2, menos 5 medios. Vamos a escribirlo acá arriba. El foco, menos 5 medios, 3. Muy bien. Entonces, va a ser una... Aquí está mal, ¿no? El vértice es el punto medio. Si esta distancia es 5 del vértice al foco, es la misma que, perdón, de la directriz al vértice debe ser la misma que del vértice al foco. Debe estar por acá, el vértice está en el punto medio, ¿no? La Y decíamos que se tiene que conservar. 3. Esta distancia es 5, por lo tanto, la distancia del vértice al foco también debe de ser 5. Ese 5 se lo sumamos al 0 y ahí está, ¿no? Hacemos nuestro bosquejo. Ahí está. Bueno, tendría la forma. Esa forma, ¿no? Abre sobre el eje X positivo. Muy bien. La distancia entonces del vértice al foco es P y es 5, por lo tanto 4P es 20. Sustituimos las coordenadas del vértice y 4P en nuestra ecuación. Tendríamos Y menos 3 al cuadrado igual a 4P X menos 0. Únicamente X, 20X. Ahí está. Esta es la ecuación de tu parábola. Vamos ahora por un último ejemplo. Tenemos que encontrar las coordenadas del foco y el vértice y las ecuaciones de la directriz de la parábola y la longitud del lado recto. Sería eso, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejar las Y de un lado de la igualdad y el término X del otro lado. Ahí está. El término cuadrático, para poder completar el trinomio cuadrado perfecto, su coeficiente debe de ser 1. Vamos a dividir todo entre 4. Ahí está. Y para completar nuestro trinomio cuadrado perfecto, tomamos el coeficiente del término lineal entre 2 al cuadrado. Tomamos las raíces de los extremos y el signo del medio. Tendríamos 96 cuartos. Más 24. Decíamos que el coeficiente del término no cuadrático, es el término lineal,
también debe de ser 1. Hay que factorizarle el 12 a ambos lados, o más bien, el 12 al lado derecho de la ecuación. Ahí está. Y ya nos damos cuenta que el vértice va a tener, ¿qué coordenadas? 5 medios menos 2. Para eso se factoriza, para no tener el 24 ahí que nos confunda que esta sería nuestra coordenada. No, hay que factorizarle el coeficiente a la x, ¿ok? Bueno, ya tenemos eso, nos damos cuenta que es una parábola que abre hacia la derecha. Aquí está el vértice. Para encontrar el foco a la componente en x del vértice, a esta componente, hay que sumarle p. Y aquí nos damos cuenta que 4p es igual a 12, por lo tanto p es igual a 3. A la componente en x hay que sumarle 3. Sería 5 medios más 3. O sea, 5 medios más 6 medios son 11 medios. El foco, 11 medios, coma, menos 2. Y a la directriz hay que hacerle lo mismo, pero hacia el otro lado. 5 medios menos 6 medios sería menos 1 medio. Por aquí estaría la directriz. En x igual a menos 1 medio, por lo tanto la ecuación de la directriz es x más 1 medio igual a 0. Tenemos la ecuación. El lado recto, hace falta el lado recto. El lado recto mide 4p, por lo tanto es 12. Y con esto terminamos de ver ejercicios sobre la parábola. Vamos a ver ejercicios ahora en tu libreta.